¿Estás pensando en reformar tu cocina este año? Hay tendencias que dentro de 10 años seguirán viéndose espectaculares y otras que harán que tu cocina parezca mucho más antigua de lo que realmente es. Hoy voy a enseñarte 7 diseños que sí merecen la pena si quieres una cocina elegante y atemporal, y 3 que evitaría porque creo que envejecerán mucho peor de lo que la mayoría imagina. La primera es la vuelta de las maderas oscuras. Una de las cosas que más me gusta de las cocinas que estoy viendo últimamente es que han dejado de tener miedo al contraste. Durante muchos años parecía que todo tenía que ser blanco, pero ahora estamos viendo algo mucho más interesante. Empieza a aparecer maderas oscuras como el nogal o los robles teñidos, combinadas con colores crema, blancos rotos o incluso ese tono mantequilla que estamos viendo tanto este año. Lo bonito no es la madera oscura por sí sola, es el contraste. Normalmente la madera se utiliza en los muebles bajos y se equilibra con los colores mucho más claros arriba o con una encimera en tonos travertino. Esa sensación hace que la cocina tenga mucho más profundidad sin perder luminosidad. Otra tendencia que estamos viendo muchísimo este año es el llamado Quiet Luxury o lujo silencioso. Y aunque el nombre pueda sonar un poco pretencioso, en realidad la idea es bastante sencilla. Ya no se trata de crear una cocina que impresione nada más entrar. Se trata de crear una cocina que se sienta cálida, equilibrada y atemporal. Por eso, en lugar de grandes contrastes o elementos que buscan llamar la atención, cada vez vemos más materiales naturales, texturas, una paleta de colores mucho más suave. Fíjate también en los muebles. Cada vez se utilizan más puertas completamente lisas, sin molduras ni demasiados detalles. Y eso hace que la protagonista pase a ser la propia madera, su veta y la calidad del material. En lugar de parecer muebles de cocina, empiezan a sentirse como auténticas piezas de mobiliario integradas en la vivienda. Y hay otro detalle que probablemente pase desapercibido para mucha gente: los herrajes. Cada vez vemos más cocinas donde los tiradores son muy discretos o incluso desaparecen visualmente. Hay diseños donde el tirador tiene el mismo acabado que la puerta o perfiles integrados que prácticamente no se ven. Todo está pensado para que nada robe protagonismo al conjunto, y creo que esa es la esencia del Quiet Luxury. No consiste en añadir más cosas, consiste en quitar el ruido visual y dejar que los materiales sean los que hablen. Otra de las cosas que hace que una cocina se vea mucho más lujosa es convertir la encimera en uno de los elementos principales del diseño. Durante muchos años, la encimera era simplemente una superficie de trabajo. Pero ahora estamos viendo cada vez más cocinas donde el material continúa desde la encimera hasta el salpicadero, incluso baja por los laterales de la isla. Ese pequeño cambio transforma por completo la cocina, aporta continuidad, reduce los cortes visuales y hace que el espacio se sienta mucho más limpio, elegante y cuidado. Personalmente creo que esta es una de las tendencias que tiene muchas posibilidades de durar porque no depende de un color o de una moda pasajera. Está basada en un principio de diseño muy atemporal, la continuidad de los materiales. Y lo mejor es que hoy puedes conseguir ese mismo efecto con muchísimas opciones diferentes. Puedes utilizar cuarzo, granito, porcelánico o piedra natural, dependiendo de tu presupuesto, del mantenimiento que estés dispuesto a asumir y el estilo que quieras conseguir. Y si esta tendencia te encanta, pero el presupuesto no te llega para una cocina completamente a medida, hay una opción que aquí en Australia se utiliza muchísimo.
Utilizar la estructura de IKEA como base y después personalizar únicamente las puertas y los paneles con empresas especializadas. Así puedes destinar una mayor parte del presupuesto a una piedra espectacular, que al final será el gran protagonista de la cocina. Porque muchas veces no es cuestión de gastar más, es cuestión de saber dónde invertir. Y ya que estamos hablando de elementos protagonistas, hay otro que está dejando de pasar desapercibido y es el fregadero de porcelana. Durante muchos años parecía que el fregadero tenía que pasar desapercibido. Cuanto más integrado estuviera con una encimera, mejor. Pero eso también está cambiando. Cada vez vemos más fregaderos de porcelana, convirtiéndose en una de las piezas protagonistas de la cocina. Y personalmente me encanta esta tendencia. ¿Por qué? Porque aporta ese toque artesanal que hace que una cocina se sienta mucho más cálida y con más personalidad. No intentan esconderse, todo lo contrario, se convierte en un detalle que llama la atención de una forma muy elegante. Y además combinan especialmente bien con muchas de las tendencias que hemos visto hasta ahora, las maderas oscuras, los tonos naturales o el estilo quiet luxury. De hecho, yo tengo una en mi cocina y si mañana volvería a reformarla, volvería a elegir un fregadero de porcelana, sin ninguna duda. Hay quien piensa que se rayan enseguida y que son muy delicados. En mi caso ha sido justo lo contrario. Lo utilizamos todos los días, incluso con ollas de hierro fundido, y sigue estando blanco y en muy buen estado. Así que si te gusta este estilo pero te preocupa el mantenimiento, mi experiencia ha sido muy positiva. Por cierto, si te gusta este tipo de vídeos donde analizamos reformas y hablamos de tomar mejores decisiones antes de gastar dinero en tu casa, suscríbete porque todas las semanas subo contenido como este. Y ahora vamos con los extractores como piezas escultóricas. Durante muchos años el extractor era simplemente un electrodoméstico más. De hecho, cuanto más desapercibido pasara, mejor. Pero eso está cambiando. Cada vez vemos más cocinas donde el extractor se convierte en uno de los elementos protagonistas del espacio, casi como ocurre con una chimenea en un salón. Y esto se puede conseguir de muchas maneras. Hay extractores revestidos de yeso, otros del mismo material que la encimera, otros de piedra. La idea ya no es esconderlo, sino integrarlo en el diseño de la cocina y convertirlo en un punto focal. Una de las tendencias que más estamos viendo son los extractores de formas curvas. Y aquí quiero darte un pequeño consejo de diseño. Si introduces una forma tan marcada como una curva, intenta repetirla en algún otro elemento de la cocina. Puede ser en la isla, en una balda o incluso en un detalle arquitectónico. Así que el diseño se siente mucho más coherente y esa curva deja de parecer un elemento puesto porque sí. Otra de las tendencias que estamos viendo muchísimo es que las cocinas cada vez parecen menos una cocina. Y esto tiene mucho sentido. Hoy en día muchas viviendas tienen la cocina abierta al salón o al comedor, así que ya no queremos ver una sucesión de electrodomésticos llamando la atención, queremos que la cocina se integre con el resto de la casa. Por eso cada vez vemos más neveras y lavavajillas paneladas, donde el electrodoméstico prácticamente desaparece y parece un mueble más. El objetivo no es esconder las cosas porque sí, es reducir el ruido visual para que toda la cocina se sienta mucho más limpia y uniforme. Y aquí hay un consejo que siempre intento dar a mis clientes. Antes de diseñar una cocina, piensa en cuáles son los electrodomésticos que realmente utilizas todos los días. Porque muchas veces diseñamos una cocina preciosa y al final nos damos cuenta de que la nevera que necesitamos no cabe.
Si sois una familia de 4 personas, probablemente una nevera grande sea mucho más importante que ganar unos centímetros extra de encimera. Y quizás para ti es imprescindible tener una cafetera siempre preparada. En ese caso, no pasa nada porque esté a la vista. No creo que el objetivo sea esconder absolutamente todo. Creo que el objetivo es decidir qué merece quedarse visible y qué podemos integrar para conseguir una cocina mucho más ordenada visualmente. Y si además tienes espacio, una tendencia que estamos viendo mucho, especialmente aquí en Australia, son las cocinas secundarias o pantries. Son un segundo espacio donde puedes preparar la comida, guardar pequeños electrodomésticos o dejar el desorden del día a día mientras la cocina principal permanece mucho más despejada. No todas las casas tienen espacio para una cocina secundaria, pero la idea que hay detrás sí podemos aplicarla a todos. Pensar desde el principio cómo queremos utilizar la cocina antes de decidir dónde va cada mueble. Y si tuviera que elegir una sola cosa que pueda hacer que una cocina se vea muchísimo más cara, sería la iluminación. Puedes tener todos los muebles preciosos, una piedra espectacular y unos electrodomésticos increíbles, pero si la iluminación está mal pensada, hay algo que nunca termina de sentirse bien. Y el error casi siempre es el mismo: pensar la iluminación al final de la reforma. Cuando llegas a ese punto, empiezan a aparecer las sombras sobre la encimera. No ves bien cuando cocinas. Y por la noche, una cocina preciosa puede sentirse fría y sin vida. Y para mí, una cocina bien iluminada siempre tiene estos 3 tipos de luz. La primera es la luz de trabajo. Es la que necesitas cuando cocinas. Aquí entran los focos del techo y sobre todo la iluminación bajo los muebles altos, porque evita esas sombras tan incómodas sobre la encimera. La segunda es la luz de ambiente. Es la que hace que no tengas que encender toda la cocina cuando cae la tarde. Aquí entran las lámparas sobre la isla o la mesa, que además de iluminar, hoy en día también forman parte del diseño. Y la tercera es la luz de profundidad. Es la que crea capas, resalta los materiales y hace que la cocina no se vea plana. Una tira de LED bien integrada, una vitrina iluminada o un aplique puede cambiar completamente cómo se percibe el espacio. Y aquí hay un detalle que veo muchísimo en las reformas. Ahora que las tiras LED están por todas partes, muchas veces se colocan sin pensar dónde van o cómo se van a ver una vez terminada la cocina. Y aunque parezca un detalle pequeño, la forma de instalarlas cambia muchísimo el resultado final. Creo que este tema da para un vídeo entero, porque hay varios errores que veo una y otra vez. Dónde colocar cada tipo de luz, qué tiras de LED realmente merecen la pena y cómo evitar esos fallos que hacen que una cocina pierda toda la sensación de calidad. Ahora que hemos visto las tendencias que sí creo que merecen la pena considerar, hay 3 que personalmente evitaría. Y la primera es cocinas completamente blancas y brillantes. Y sí, durante muchos años parecía que una cocina de lujo tenía que ser completamente blanca. Muebles blancos, encimera blanca, salpicadero blanco y además todo con acabados muy brillantes. Pero cada vez veo más cocinas que se sienten frías, sin personalidad. Y lo curioso es que muchas veces no hace falta cambiar toda la cocina. Basta con incorporar algo de madera, una pieza con textura o tonos más cálidos para que el espacio gane muchísima vida. Una tendencia que creo que ya empieza a cansar es utilizar el mismo acabado metálico absolutamente en toda la cocina. Por ejemplo, todos los herrajes negros o dorados o de cobre. Y personalmente creo que el resultado puede sentirse demasiado forzado.
Hoy vemos cocinas mucho más interesantes cuando se mezclan materiales y acabados con intención. Por ejemplo, combinar un grifo de latón con una lámpara negra o unos tiradores de bronce. No hace falta que todo combine exactamente para que se vea bien diseñado. Y el último quizás sea el error que más veo últimamente, los arcos. Que quede claro, no tengo nada en contra de los arcos, de hecho me encantan. El problema es cuando aparece uno porque sí, sin relación con el resto de la casa. Si decides introducir una forma curva, intenta repetirla en algún otro elemento. Puede ser en la isla, en una hornacina, en el extractor o incluso en algún mueble. Porque cuando esa forma se repite, deja de parecer un capricho decorativo y pasa a formar parte del lenguaje de la arquitectura. Y esa pequeña diferencia hace que todo el espacio se sienta mucho más coherente. Si mientras veías este vídeo has pensado, ok, pero ahora no sé cómo aplicar todo esto a mi cocina. Justamente para eso hago estas asesorías uno a uno. Antes de la sesión me envías el plano, las fotos y tu presupuesto para que pueda preparar vuestro proyecto. Durante la sesión vemos dónde merece la pena invertir, dónde puedes ahorrar y qué decisiones evitaría antes de empezar la reforma. Mi objetivo no es que termines con más ideas, sino con un plan claro para invertir tu presupuesto en la forma más inteligente. Si crees que te puede ayudar, tienes toda la información en la descripción. Y si después de ver estas tendencias quieres saber qué decisiones hacen que una cocina se sienta mucho más elegante, mucho más amplia, mucho más cara sin necesidad de gastar una fortuna, te dejo este vídeo aquí